Bueno, entonces entramos a dialogar con el doctor Alberto Bejarano Shies. Él es comunicador social de la Universidad del Valle. Él es también abogado de la Universidad Libre Seccional Bogotá, defensor de derechos humanos. Ha estado defendiendo en los últimos años a muchos jóvenes injustamente detenidos, procesados judicialmente, con imputaciones de odio contra ellos por parte de la Fiscalía, que operó como mandadera del régimen despótico de Iván Duque Márquez, que reprimió a sangre y fuego al pueblo colombiano. Todos esos crímenes contra el pueblo colombiano permanecen en la impunidad. Más de 100 jóvenes asesinados, miles heridos, centenares de jóvenes a los que le sacaron los ojos, etcétera. Bueno, esa es la situación de nuestro país. Doctor Alberto Bejarano Shies, buenos días, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Bueno, muy buenos días, Luis Alfonso. Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de la señal de Periodismo Libre, todos los que nos ven por las redes, por todo lo que significa este ejercicio de periodismo independiente. Te pregunto, Luis Alfonso, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Está buena la señal? Sí, ya te estamos escuchando perfecto, Alberto. Muy bien. Al principio había un problema allí que no sé qué pasaba porque estas redes no están inventadas todavía. Ayer precisamente en Monpós estaba haciendo la presentación de uno de los programas de digitalización de Monpós y Monpós no está conectado, apenas se está poniendo en práctica eso. Iban a hacer la firma digital y no funcionó la firma digital para que todo el mundo la viera. Entonces es complejo, es complejo. Las soluciones no son automáticas, no. El presidente no es el rey Midas ni tiene una varita mágica. Bueno, doctor Alberto Bejarano, yo quiero que escuchemos un video. Yo grabé ayer en este seguimiento que he hecho a lo largo de toda la semana, producto del cual es este sumario, esta sinopsis que nos ha precedido. Grabé 9 minutos de la intervención final del presidente, que fue en Monpós. Después de eso, no se pudo hacer una reunión que tenía programada con alcaldes para el asunto de las tarifas de energía. Pero me parece muy sintomático y muy ilustrativo lo que planteó el presidente allí, que resume un poco todo lo que hemos venido diciendo, y me gustaría que lo tuviéramos también como punto de partida, porque el presidente allí se refiere a uno de los puntos medulares de lo que está ocurriendo. Escuchémoslo y ya entramos con usted. Esto es válido para Córdoba y para Sucre, y es válido para Antioquia también. Es válido para toda Colombia. No es que nosotros lleguemos a implorar por un servicio en un hospital lejano a donde nos hayan llevado, y muchos muriendo en la silla de la espera. 340.000 colombianos y colombianas, más que la violencia armada. Todo el esfuerzo que hacen ustedes, generales, para contener esa violencia, para que no mate más colombianos jóvenes, resulta que se queda en pañales cuando un sistema de negociantes que maneja la salud en Colombia mata 340.000, porque eso se llama matar. Por un lado roban y por el otro están cometiendo un crimen contra la vida. Yo estoy convencido incluso que el gobierno nacional debe buscar el camino jurídico que permita perseguir los bienes de todas aquellas personas que han sido propietarias de EPS, que se han quebrado, pero sacaron la plata para sus clínicas, para sus propiedades, y dejaron quebrados los hospitales. El Estado debe perseguir esas personas porque son ladrones. Y a los ladrones se les persigue. No, que un proceso, y entonces hacemos la intervención, se llama la intervención en la superintendencia. No, que dejaron estas deudas y nadie las paga. Van diciendo nos van diciendo que el gobierno las pague. Cuando dicen que el gobierno las pague, es que el pueblo colombiano las pague. Hay magistrados que ordenan pagar
Lo que están ordenando es decirle al pueblo que pague las deudas de los ricos. ¿Por qué? ¿No que esto era un Estado social de derecho? ¿No que era al revés? Que el Estado lo que buscaba era que los pobres pudieran emanciparse en la medida en que resolvieran sus necesidades con ayuda del Estado. Entonces ahora es al revés. Como dicen en Antioquia, entonces el pobre le paga la carretera al rico que se valorizó con su finca y con su casa en la famosa bolsa. No, venga, gobernador de Antioquia, y nos ayuda a cobrar la valorización de las obras, que significa que el vecino que se enriqueció con el dinero público nos devuelva parte de la riqueza para hacer la vía Monpós-Pinillos. Porque eso es lo que está pasando. Entonces cogemos 90 billones del erario cada año. El erario tiene 400 billones, la cifra exacta no la tengo aquí. ¿Cuánto? Creo que aquí la acústica no está muy buena. O ya los años en mi oreja. 500 billones. Hagan para hacer... Porque las cuentas de la nación son las cuentas que la gente debe tener en su cabeza. En un año llegan 500 billones. Este año, la mayor parte se gasta en la deuda, en pagar los intereses y un pedacito. Hay casi 100 billones en los bancos. Quedan 400. De esos 400, entonces hay leyes que obligan a pagar, por ejemplo, las pensiones. Ahí se van como 50, ya las cifras, allá se van 50. Por ejemplo, las transferencias a los departamentos y municipios, SGP, Sistema General de Participaciones, ahí se van 162 billones, ya no va quedando casi nada. Queda el ejército, porque dicen, no, disminuyen el gasto de los funcionarios, la burocracia. La mayor parte de los funcionarios del gobierno nacional es la policía, el ejército, la fuerza pública en general. Los maestros los pagan son los municipios con las transferencias y los médicos deberían pagarlo los municipios con las transferencias, pero las transferencias en salud no es como en educación. Las transferencias en salud va a unos entes privados que se llama EPS. Y ahí es donde se pierde la plata. Nos va quedando como 80 billones para invertir. Pero mira el jueguito que hicieron. Uno diría, bueno, 80 y veamos. Ya de antemano habían contratado los 80 billones en su mayor parte en hacer una serie de obras que, tengo que decirlo, no son la prioridad del pueblo. No fue para hacer universidades, no. No fue para hacer hospitales, nada. No fue para hacer acueductos de agua potable, ahí no hay ni uno. ¡Ni uno! No es para las petar, que llaman, para que los ríos sean más limpios y cuidemos nuestro agua. No, para nada de eso es. No es para hacer jardines infantiles, no. No es para dar crédito a empresas productivas, no. La mayor parte de la plata, la mayor parte ya la han contratado en el gobierno de Duque. Yo giro el cheque apenas para hacer las grandes dobles calzadas con peajes, negocio de los bancos, en los lugares donde la clase pudiente de Colombia vive. Por eso las dobles calzadas no la ven usted en Monpós, no la ven. La doble calzada es como se llega al norte de Bogotá. Ahí sí las ven. Sea desde el Llano, sea desde Boyacá. Se han enredado, pero querían desde La Dorada. A Bogotá al norte. Y si ustedes pintan Medellín, las dobles calzadas juntan el Poblado con Río Negro, donde están las fincas de los que viven en el Poblado.
no a los del norte de Medellín, que nos tienen en la pobreza. Y así, y entonces el dinero público que es para construir el Estado social de derecho, es decir, para garantizar los derechos fundamentales del pueblo de Colombia, se está gastando en volver más ricos a los ricos. Por eso lo quieren constituyente. Por eso el que diga que se aplicó la Constitución del 91 simplemente es porque vive en Chapinero Alto y no conoce el país. No conoce que aquí lo que aumentó fue la desigualdad social. No conoce que aquí lo que aumentaron fueron las exclusiones. No conoce que aquí lo que aumentó entonces, y por esa razón, fue el narcotráfico y la violencia. Se trata de cambiar esto, y me estoy yendo al... Se trata de cambiar esto. Nosotros estamos aquí para cambiarlo, no para denunciarlo. Vale la pena denunciarlo, pero es denuncia y cambio. Y para hacer eso entonces necesitamos un pueblo que no simplemente oiga, sino que actúe y decida. Ambas cosas van en paralelo. Un gobierno cambia si un pueblo decide. Nosotros estamos convocando al pueblo de Colombia a decidir. Ahí está, pues, doctor Alberto Bejarano. Este fragmento de la intervención del presidente ayer en Monpós, que fue la última intervención, resume un poco, desde mi punto de vista, todo lo que hizo el presidente en este desplazamiento con su gobierno. Allí usted podía ver al pueblo, los gestos de la comunidad, la atención que estaban prestando al discurso. Pudo ver a los miembros del gabinete, a los altos mandos militares, muy atentos al planteamiento del presidente. Altos mandos que jamás le han escuchado a un presidente de la República semejantes planteamientos fronteros, denunciando cómo la oligarquía ha cometido un latrocidio, se ha robado el Estado. Y cómo frente a eso no se ha aplicado el Estado Social de Derecho, y explicar por qué no quieren la constituyente. Bueno, quería hacer este preámbulo porque es muy simbólico, muy sintomático, nos sintetiza todo lo que estamos planteando. Y un poco el título de la invitación que le hicimos, la ruta de la constituyente. El gobierno ha planteado pues la implementación del acuerdo de paz, condiciones de vida digna, de salud, pensión, agua, reforma judicial para que privilegiemos la verdad, reordenamiento territorial, que fue uno de los enfoques esenciales que hizo a lo largo de esta gira, educación, diálogo para poner fin a la violencia y cambio climático como elementos de la nueva, de la constituyente, si se llegare a materializar. Pero sobre todo que la constituyente está en las asambleas populares, en el pueblo, que el pueblo decida y el gobierno cumpla. ¿Qué opina usted de la propuesta, doctor Alberto Bejarano, de Asamblea Constituyente? Bienvenido nuevamente. Bueno, muy buenos días. Muy completo. Luis Alfonso, he estado atento, 40, 45 minutos que has hecho de todo este registro, de lo que ha sido la ruta presidencial, la ruta del gobierno, digamos, en esta jornada de poder constituyente. Y son muchos los escenarios que surgen en la discusión. Por ejemplo, yo noté igual lo que acabas de decir, me parece que hay que relevarlo. No solamente la presencia de todo el gobierno al lado del presidente, ¿no? Alguien podría pensar que quizás se trata de un detalle menor, pero no es una movilización del alto gobierno, del gabinete presidencial en función de esta ruta constituyente. Me parece que no es de poca monta este esfuerzo por movilizar todo el poder gubernamental. Y por supuesto resaltar lo que acabas de decir, la fuerza pública, ¿no? El alto mando militar movilizado con el presidente de la República. Yo creo que ese es un mensaje también supremamente importante sobre el cual hay que recabar. En alguna oportunidad, en un comentario que hacíamos hace unos pocos días, yo decía que a mí me llamaba la atención lo que estaba pasando y quizás de los escenarios que más se están transformando, los más dinámicos en el gobierno del cambio son precisamente las fuerzas militares. Ojo con el tema, porque ahí hay evidentemente en el alto mando militar, en el
Estado Mayor de las Fuerzas Militares y también en la dirección de la policía, hay escenarios que uno nunca había visto antes. Hay un documento, y valdría la pena en algún momento, Luis Alfonso, quizás hacer hasta un programa sobre este tema, que se llama el Plan Ayacucho. El Plan Ayacucho es un plan de gobierno, de gobernanza del Ministerio de Defensa y del Alto Mando Militar, de transformación de la fuerza pública y particularmente las fuerzas militares, Ejército, Armada y las fuerzas de la Fuerza Aérea, ¿no? Que ahorita hay un debate sobre el nombre de la Fuerza Aérea, etcétera. Pero hay un documento que transforma y que cambia los conceptos fundamentales de lo que ha sido la fuerza pública colombiana a lo largo de su historia republicana, particularmente lo que tiene que ver con el concepto de seguridad nacional. Ese concepto desapareció hoy, Luis Alfonso, de la discusión, por lo menos de la política y de la doctrina militar. Hoy estamos en un concepto distinto que es la seguridad humana y todo lo que significa el nuevo rol, el papel de las fuerzas militares. Ahora, obviamente, esto no significa que una institución tan compleja, de tantas, digamos, condiciones, se haya transformado porque, digamos, hay un ejercicio de alto gobierno en ese sentido, hay un presidente que así lo demanda, pero indudablemente que hay que tener mucha atención sobre lo que está pasando, la propia depuración de la fuerza pública. Pueden ser más de 100 oficiales de alta graduación, la mayoría de ellos generales, coroneles efectivos, que han salido de la línea de mando. Y esto significa también, obviamente, un mensaje a toda la institución castrense en lo que tiene que ver con los nuevos escenarios de fuerza pública y de seguridad del país, que por supuesto activan seguramente propósitos inconfesables en sectores reaccionarios que siempre han visto en las fuerzas militares el gran defensor de los privilegios, etcétera, etcétera, y del viejo régimen político. Bueno, ese es un tema. Segundo tema, a mí me recuerda mucho o me genera cierta añoranza, no sé, puede ser un poco forzada la comparación, pero cuando escucho ese relato que tú has construido a lo largo del gobierno con el pueblo en los últimos días en la costa Caribe, me recuerda un poco al zapatismo, me recuerda un poco esta idea del mandar obedeciendo en la revolución zapatista, esta idea de que el pueblo habla, el pueblo manda, el pueblo está para ser obedecido, mandar obedeciendo, ¿no? Este planteamiento zapatista en algún momento puede ser quizás una configuración todavía forzada, pero creo que estamos hablando de conceptos de democracia avanzada muy importantes y que evidentemente están en la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 se construye sobre el concepto de la soberanía popular. La soberanía popular significa precisamente eso, mandar obedeciendo al pueblo. Ahora bien, lo otro es que en efecto, Luis Alfonso, tenemos acá a un presidente que evidentemente está quemando las naves. Está quemando las naves de la vieja política, está quemando las naves de los anclajes con el Congreso de la República y está buscando una salida constituyente definitivamente con una decisión muy, muy importante de encontrar un camino diferente, un camino alternativo para desarrollar la política colombiana o por lo menos la política popular, lo que es su mandato. No olvidemos que la Constitución del 91, Luis Alfonso ha tenido dos grandes intérpretes a los cuales hay que volver en esta discusión. Uno de ellos, evidentemente, el presidente Gustavo Petro, y no porque sea presidente y no porque esté convocando la constituyente. A lo largo de los últimos 20 años, Gustavo Petro ha sido el gran intérprete de la Constitución del 91 y de sus preceptos fundamentales. El otro gran intérprete ha sido Carlos Gaviria Díaz. En esta discusión hay que volver sobre Carlos Gaviria. Es decir, es una, digamos... Que lamentablemente ya no nos acompaña, ¿no, doctor Alberto? Bueno, fallecido Carlos Gaviria, que en paz descanse, pero creo que nos dejó un legado en la Corte Constitucional de esa constitución de derechos, esa constitución, digamos, ese capítulo segundo, o lo mejor, el título segundo de los derechos fundamentales y todo lo que eso representa desde el punto de vista de modelo constitucional. Un modelo que no se implementó, un modelo que nunca se pudo desarrollar. Después de la Constituyente del 91, lo que vino fue el periodo de guerra más profundo, guerra degradada, guerra civil, si se quiere. Ahorita que se recorría todo este recorrido por Costa Caribe, pues ese recorrido se ha hecho varias veces. El propio Gustavo Petro lo ha hecho varias veces, pero nunca en estas condiciones en que lo vimos ahorita en tu resumen. Hizo el recorrido en el año 2005, cuando en esa zona, San Onofre, Sincelejo, toda la sabana de Córdoba, la sabana de Sucre, todos esos valles del río Magdalena, del río Cauca, toda esa costa caribe colombiana estaba destrozada.
literalmente destrozada por el paramilitarismo y por el régimen paramilitar que en ese momento lideraba el hoy expresidente Uribe, con todo lo que representa el bloque norte, 7 departamentos, el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, lideradas entre otras cosas por Salvatore Mancuso, entre otros de estos líderes tenebrosos. Su solo nombre tiene que inspirar una profunda reflexión sobre lo que, hasta dónde llegó la violencia y la capacidad de violencia y de terror de la oligarquía colombiana para imponer el régimen que termina finalmente en la miseria de este pueblo, digámoslo, caribe. Y evidentemente todo lo que representa esto. Entonces ese recorrido Gustavo Petro lo hizo en el año 2005 enfrentándose a las mafias paramilitares de la época, es decir, del momento del año 2005 en San Onofre, Sucre. Recordamos todos que en San Onofre, Sucre se enfrenta a lo que fue convertido allá en San Onofre, fue la capital, digamos, de la muerte en la costa caribe. Allá fueron llevadas más de 3.000 personas para ser asesinadas en la hacienda del Palmar de San Onofre, Sucre. Ahorita que veía las imágenes en San Onofre, hacía yo como digamos, recuperar esa memoria de lo que ahí sucedió. San Onofre, Sucre era un centro de exterminio del bloque norte. Allá funcionaron personajes tan tenebrosos como el Oso o como otros líderes paramilitares cuya tarea era ejecutar de la manera más brutal líderes sociales, líderes políticos. Tú lo decías, toda la izquierda, por supuesto, en un momento dado, inclusive con anterioridad al año 2005, pero allá se cometieron crímenes de lesa humanidad de una gran dimensión y hoy, digámoslo, fruto del gobierno del cambio, fruto de todo lo que ha pasado en este país, pues se retorna a San Onofre, Sucre a restablecer, yo creo, el régimen republicano, a restablecer una democracia, a restablecer el Estado social y democrático de derecho, y entre otras cosas se retorna con las fuerzas militares, con toda la potencia, digamos, del alto gobierno, a decir, aquí vamos a implementar un programa de gobierno, vamos a restituir la tierra, vamos a restituir el régimen político, digámoslo, constituyente, y vamos evidentemente a buscar. Ahora bien, tu pregunta, solamente para reaccionar un poco frente a todo el resumen que has hecho, inclusive ese tema de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sucre, la visita que hace el presidente a universidades que fueron igualmente destruidas por el paramilitarismo, como lo fue también el régimen de salud en esta zona de Costa Caribe. Todo el presupuesto de salud se fue para los comandantes paramilitares, fue esquilmado el sistema de salud, los servicios públicos domiciliarios también fueron destruidos en función de apropiación de la renta pública en función del proyecto paramilitar. Evidentemente, las alcaldías locales, la gobernación, lo decía el presidente, desde estas instancias del gobierno local se construyó este régimen paramilitar. Entonces, ver al presidente hoy en esta nueva ruta constituyente, por supuesto que tiene que llenar de un sentido de muchísima, es una reivindicación muy profunda de lo que significa el cambio político. Es decir, evidentemente, Luis Alfonso, el país ha cambiado. Y ha cambiado gracias a las luchas sociales y populares y a esa nueva conciencia política que de alguna manera ha fluido a lo largo de los últimos años. Creo que el presidente lo que ha hecho en el último periodo es renunciar definitivamente a cualquier posibilidad, como lo dijo aquí en Puerto Resistencia, en Cali, renunciar a cualquier posibilidad de acuerdo por las élites, de acuerdo por lo alto. Por eso la frase es muy diciente, la que tú citabas ahorita, Luis Alfonso. El acuerdo no es con Vargas Lleras, el acuerdo no es con las élites. Si usted me lo permite, para contextualizar un poco en lo local, el acuerdo no es con el gobierno del alcalde Eder, para hablar de élites en el poder. El acuerdo constituyente es con el pueblo. Es decir, el acuerdo constituyente no es con María ¿cómo es que se llama la señora Cabal? María Fernanda Cabal. María Fernanda. No es con los ingenios azucareros, que con todo respeto y consideración por lo que significan las empresas y las industrias, etcétera, pero el acuerdo no es con ese tipo de élite que construyó su poder y que construyó su economía sobre la base de la violencia, la lejana, la que conocimos en el Valle del Cauca de tiempo atrás, desde la época de la violencia de los pájaros y el cóndor hasta la actual. El acuerdo no es con esos actores del poder, el acuerdo es con el pueblo, y es la primera vez que escuchamos a un presidente de la República en ejercicio, con todo su gobierno, digamos, haciendo esta convocatoria, si se quiere, que remite a referentes de democracia muy profundos. Carlos Gaviria Díaz, el propio Gustavo Petro en la defensa de la Constituyente del 91, si usted me lo permite, planteamientos de democracia como los que te citabas, inclusive al maestro Orlando Falsborda. Imagínate usted la citación, ¿no? Alguna vez Falsborda y Carlos Gaviria estuvieron juntos en campaña hace algunos años
Entonces, imagínate un poco lo que empieza a aparecer en el escenario político y evidentemente con una fórmula que es la apelación al constituyente primario. Ahora, esto se ha querido interpretar de manera muy, ¿qué digo yo?, muy formal. Entonces hay que ir al gobierno, hay que ir al Congreso. No, precisamente es donde no hay que ir. El Congreso de alguna manera perdió su oportunidad histórica de ser agente del cambio, Luis Alfonso. Yo siento que en el Congreso ya no queda sino el viejo país, casi que un anclaje ahí del viejo país político que se resiste inclusive a las cosas más básicas, como es lo que indica la reforma pensional, lo que indica la reforma a la salud, lo que indica la reforma laboral. Esto no es nada del otro mundo y el Congreso no ha sido capaz en este momento político ni siquiera de darle trámite a esos escenarios con actitudes inclusive de la más, digamos, absolutamente inmaduras, infantiles. Ver a la representante Paloma Valencia sentada, todos recordamos de imagen, sentada en las escalinatas del Capitolio Nacional, diciendo, aquí estoy en las escalinatas, evadiendo mi función como congresista por fuera del recinto para dañar el quórum y de esa manera impedir que el Congreso debata las reformas que ha propuesto el gobierno. Es decir, de esa manera tan infantil e irresponsable se está evadiendo, digamos, la discusión. Yo siento que ya esa oportunidad que tuvo el Congreso de ser agente del cambio o de interpretar este gobierno, inclusive de poder ser capaz de negociar con un gobierno popular, como lo está planteando el presidente Petro, pues ha culminado. Y lo que queda de esta etapa, digamos, de gobierno, será para acudir al pueblo de manera directa y existen los mecanismos para hacerlo. Mira, existe el capítulo de participación democrática en la Constitución del 91, no lo hemos estrenado, Luis Alfonso. Existen una cantidad de herramientas que pueden en un momento dado ser parte de agendas populares y de ciudadanas que pueden aparecer en este momento con un gran protagonismo. Cabildo abierto, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, allá voy, que durante la resistencia, es decir, durante el 2021, cuando se presentaron los puntos de la resistencia, alcanzamos en algunos de estos puntos, inclusive me acuerdo mucho del paso del aguante, de esa discusión con los jóvenes que estaban ahí en ese momento, me acuerdo de la Loma de la Dignidad también, aquí en la ciudad de Cali, para hablarte de cosas que presencié, efectivamente se habló en ese momento de configurar el cabildo abierto, o los cabildos abiertos en las comunas de Cali. Y efectivamente el cabildo abierto puede en un momento dado convertirse en un gran dinamizador del poder democrático, ciudadano y popular. No se necesita hacer una sola reforma, no se necesita un solo abogado, digamos, para interpretar la ley. Está ahí clarito en la Constitución. El pueblo puede sesionar en cabildos abiertos, puede convocar al consejo de la ciudad, puede convocar al alcalde de la ciudad, para que se rinda cuenta sobre temas específicos y concretos que estén en la agenda popular y puede en un momento dado llamar al gobierno, en este caso el gobierno local, si se quiere un tema de orden local, puede llamarlo evidentemente a deliberar con el pueblo para la toma de decisiones sobre aspectos centrales de la agenda municipal, en este caso del distrito de la ciudad de Cali, y hay 4 o 5 grandes temas que, para no entrar en discusiones ahora, pero hay 4 o 5 grandes temas que podrían ser hoy ya objeto de una convocatoria de cabildos abiertos en las distintas comunas de la ciudad. Para eso no se requiere de más que de la voluntad popular, del nivel de organización popular que se requiere, por supuesto, e implementar inmediatamente los cabildos abiertos. Es indudable que si los cabildos abiertos se logran convertir en una fuerza constituyente, precisamente, y una fuerza de movilización y de convocatoria, esto tiene efectos sobre el conjunto del régimen político y puede conducir inclusive a una ley de origen popular, porque el pueblo puede proponer, Luis Alfonso, el pueblo puede proponer leyes. ¿Quién dijo que no se podía? Es decir, no hay que acudir a la clase política para proponer una ley, se puede hacerlo por una ley de iniciativa popular, que es un grupo importante, es decir, se configura un cociente, ¿cierto? Un grupo de ciudadanos, que eso está reglamentado en la Constitución, pueden proponer leyes de origen popular, de iniciativa ciudadana, y pueden proponer una ley de convocatoria, una constituyente, pueden proponer una ley de referendo, que obviamente será tramitada en el Congreso, pero que tendrá el respaldo, en ese caso, seguramente de millones de personas, y en ese sentido la correlación de fuerzas cambia. Lo que quiero señalar, Luis Alfonso, es que este no es un tema de especialistas, este no es un tema de constitucionalistas, este es un tema de voluntad popular de organizarse, de ejercer las herramientas que están en la Constitución política, de ejercer,
difícilmente podríamos pensar que Gustavo Petro esté planteando una reforma a la gran obra de su vida. Lo que él considera es el gran legado que él y sus compañeros en su momento que hicieron la constituyente del 91 en el M19 histórico, ¿cierto? Y en otras fuerzas progresistas que acompañaron ese proceso, porque no fue solamente el M19, por supuesto, ahí hubo más, hubo varias organizaciones muy importantes que entraron en ese proceso de paz en su momento, el Quintín Lame, por ejemplo, a propósito del tema indígena, en ese momento también pactaron la paz. Tú mencionabas ahorita, hiciste un esfuerzo sobre el EPL también entró en ese proceso de paz en su momento, y evidentemente fuerzas sociales y políticas que durante muchísimos años han luchado desde la legalidad también para construir el referente Constitución del 91, que dejaron un legado que lo interpretó muy bien Carlos Gaviria de la Corte Constitucional, no solamente él, hay cortes muy importantes, hay magistrados muy importantes inclusive que han desarrollado esa Constitución en sentencias que son claves en muchos temas y que han garantizado derechos de la población, por ejemplo el derecho a la salud y la acción de tutela, para mostrar, digamos, un escenario que hoy es fundamental dentro de la vida pública del país. Pero entonces, en ese orden de ideas, Luis Alfonso, lo que el presidente ha hecho es renunciamos al camino de la vieja política, el régimen político quedó anclado en el pasado y definitivamente nos vamos hacia este camino que, vuelvo y repito, parece, en algunos momentos inclusive, pareciera que estuviéramos en el camino zapatista de él, mandar obedeciendo, socializar la política, politizar la sociedad. Y cuando el presidente dice, discutamos la agenda pública de este país, discutamos el presupuesto de este país, discutamos las cifras, vamos a discutirlas aquí con el pueblo, cuánto se va para pago de la deuda, cuánto se va para intereses de la deuda, cuánto se va para fuerzas militares, cuánto se va para educación, cuánto tenemos de inversión, qué tipo de inversión estamos haciendo, cuáles son las obras que requiere este país o que requieren los territorios, cuáles son las reformas, y eso discutido en plaza pública, por supuesto, pone necesariamente una nota, Luis Alfonso, que tenemos que evidentemente reconocer como un cambio sustancial en lo que llamamos ahorita el poder constituyente. Y evidentemente tenemos que convencernos a unos a otros de las posibilidades que el presidente está abriendo en este momento como un camino de transformaciones sociales para el país y de transformación política también como ruta constituyente, Luis Alfonso. El doctor Luis Carlos Domínguez aquí, doctor Alberto Bejarano, desde Bogotá, destacado defensor de derechos humanos, destaca su planteamiento sobre la soberanía popular. Y es muy cierto lo que usted plantea en el sentido de que hay otros mecanismos. Yo he venido anotando lo siguiente, doctor Alberto Bejarano, y es que en sectores de la izquierda, incluso el progresismo y académicos, ¿no?, se asustaron con la idea. Hay algo así como una especie de acomodo, de apoltronamiento. Desde la academia dictamos sentencia, cuando es el presidente el que está metido con la comunidad, con el pueblo. Mírenlo aquí, esta imagen hace parte de toda esa gira y me parece muy sintomática, Alberto, me parece muy sintomática. En primer lugar, es el acercamiento del pueblo a pesar de pues, las barreras que se ponen por asuntos de seguridad, pero es el acercamiento con la gente, es la gente la que lo llama. El presidente no está en un estado de impopularidad, como quiere decirnos la oligarquía, con sus medios, incluso con periodistas que se dicen independientes, como el señor Coronel, etcétera, para no hablar de los periodistas de ultraderecha, que es un caso perdido. Y en segundo lugar, después del acercamiento con la gente, las mujeres con el presidente. Y en tercer lugar, la juventud. Y en el video con el que iniciamos el diálogo con usted, los ancianos, allí pudimos ver viejos campesinos toreando su protesta. Entonces eso que dicen los académicos de que el pueblo no lo entiende, que esta no es la hora de proponer eso, porque no estudian. Esto no es un asunto, como muy bien lo dice usted, un asunto de especialistas. Necesitan tener 50 millones de abogados para entender que la Constitución consagra el poder popular y que la soberanía popular, y que hay que materializar esa soberanía popular con lo que el presidente denomina ahora que es el poder popular a través de asambleas como las que hemos venido mostrando. Ahí tenemos otras imágenes
de lo que fueron esas asambleas populares, que además son también cabildos abiertos, porque la gente habló y el presidente, después de que la gente habló, le dijo a su ministro, bueno, ahora usted ministro de salud, usted ministro ministra de Agricultura, usted director de la Agencia Nacional de Tierras, etcétera, etcétera, respóndale a la comunidad. Entonces, allí hay un ejercicio de empoderamiento y el presidente ha llamado al poder popular. Es decir, estamos en presencia de elementos primarios para una situación de crisis que implica, que se expresa en el hecho de que las oligarquías no están interesadas en llevar a la práctica la carta política que ellos dicen defienden, pero de dientes para afuera. Entonces, quería plantearle este tema. ¿Se asustaron sectores progresistas con la propuesta del presidente Petro, sectores apoltronados desde la academia? Yo digo que seguramente hay algo de lo que tú dices, es decir, puede haber que hayan sectores que no entiendan hasta dónde llega la decisión del presidente del cambio, es decir, hasta dónde llega este presidente. Seguramente es difícil de interpretar, pero yo pienso que el presidente ha sido claro. El presidente aquí en Puerto Resistencia, lo escuchábamos precisamente hace unos días, fue muy claro. Yo intenté un acuerdo nacional, yo intenté una convocatoria de un acuerdo nacional, yo intenté la vía, digamos, si se quiere, de la conciliación de intereses, para no hablar de la conciliación de clases, pero de la conciliación de intereses respecto a reformas muy básicas, ni siquiera grandes avances. O sea, no se trata de un programa, entre comillas, revolucionario, aunque hay cosas que son de un enorme alcance político, pero la reforma a la salud era depurar el sistema, un sistema que necesita necesariamente ser depurado. Mira, a propósito del tema, tú lo mencionaste, por ahí pasaste en el tema de la salud. Yo soy defensor de 22 enfermeras, para hablar de un tema, de la extinta Saludco, que llevan 10 años luchando por sus salarios. La Saludco, cuando se liquida, dejó en Cali a más de 800 profesionales de la salud sin sus salarios, sin sus derechos, esquilmados absolutamente. Y la reforma a la salud pasa precisamente porque ese tipo de fenómenos no vuelvan a suceder, porque además de que se robaron la plata de los pacientes, también se robaron la plata de miles de trabajadores de la salud. Y yo te lo digo porque conozco el tema, conozco la tragedia de primera mano. No ha habido poder humano que permita que los recursos públicos, que son salarios y prestaciones sociales de las enfermeras, para hablar de la Clínica Norte, inclusive, si alguien quiere entender en la tragedia lo que pasó con Saludco en Cali, no es sino que se vaya a la glorieta de la avenida Tercera Norte, ¿sí? Después de la estación, y vea semejante edificio, porque es un edificio, es un complejo hospitalario convertido en una ruina, y no ha habido poder humano, ni poder institucional, ni decisión de nadie que permita que esa clínica vuelva a operar, ¿no? Que esa clínica vuelva a operar. Esa clínica tiene más de 8 o 9 pisos, que eran de atención hospitalaria de primer nivel para el pueblo de Cali. Ahí habían centenares de profesionales de la salud, centenares de miles de millones de pesos en equipos de salud que fueron precisamente destruidos por la operación de bandidaje en Saludco. Y lo que ni el gobierno del presidente Uribe, del expresidente Uribe, ni el expresidente Santos, ni el expresidente Duque jamás pudieron resolver ese problema. Estamos ante una verdadera, digámoslo, tumba, una verdadera bancarrota del sistema de salud en Cali, para hablar de Cali y para hablar de lo que eso significa para las trabajadoras de la salud y en particular para la atención en salud en la ciudad de Cali. Pero entonces, este tipo de situaciones tan básicas como responder por los derechos de la salud no fueron resueltos por la política tradicional. Escuchábamos a la doctora Carolina Corcho esta semana, precisamente en unas declaraciones que diera también aquí en la ciudad, y señalaba ella precisamente incapacidad de la política tradicional de resolver los problemas más básicos. Luego, entonces, lo que el presidente ha hecho es un viraje, si se quiere, frente a esa posición de buscar acuerdos con esa clase política e irse directamente al pueblo y decir, esto lo tenemos que resolver, es entre el gobierno del cambio, entre el presidente, si se quiere, ¿sí? Y todo lo que significa su liderazgo, y el pueblo en convocatoria popular. Alguien podría decir que está un poco solo en eso. Es decir, que el presidente podría estar en una situación de soledad en el poder frente a estos escenarios, pero el pueblo tiene que rápidamente coger esa pista. Y esta es una de las tesis que yo tengo, que puede acercarse a la tuya.
Yo siento que el pueblo todavía está comprendiendo el llamado. Yo siento de alguna manera que hay sectores sociales que tienen todavía que estudiar un poquito lo que el presidente está haciendo, un poquito el ejercicio que tú haces de mostrar el recorrido presidencial para entender hasta dónde hemos llegado, entre otras cosas, porque quienes sí están observando al presidente con mucho detenimiento son las fuerzas más oscuras y reaccionarias del régimen político. Y esas fuerzas oscuras y reaccionarias lideradas por portavoces muy caracterizados sí están movilizándose en función de salirle a lo que ellos consideran una verdadera amenaza al régimen y statu quo, y en ese sentido el pueblo no puede perder esa apuesta política. No puede dejar al presidente solo en esa confrontación política, porque esos sectores pueden ser tremendamente agresivos en la configuración de una propuesta que yo diría no les quedaría otra. Si el proyecto constituyente, si el poder constituyente se moviliza, solo quedaría para estos sectores más reaccionarios de la sociedad, el statu quo, digamos, más reaccionario de la sociedad colombiana, solo le quedaría, la aventura golpista. Es decir, intentar, como lo ha señalado el presidente de manera insistente, el derrocamiento del gobierno del cambio, el gobierno popular del presidente Petro, y frente a una intentona golpista, que cada vez la veo más difícil, ¿no? Entre otras cosas por lo que puede estar sucediendo en factores de poder real como las fuerzas militares en efecto. Yo siento que por ahí no va a ser tan sencillo convencer al ejército de una aventura de esa naturaleza. Creo que por ahí ese tema está transformándose rápidamente. Hay un ministro de Defensa que definitivamente se convierte en un gran dique de contención de cualquier escenario, digamos, que tenga que ver con esto, pero también siento que el escenario internacional, digamos, que enfrenta hoy Colombia, tampoco está para una aventura golpista. Entonces, en ese orden de ideas, se cierran caminos para esa salida, pero el pueblo sí tiene que movilizarse. Y yo inclusive aprovecho este espacio que tú nos ofreces para decir que en nuestro territorio, en la ciudad de Cali, hay un fenómeno, Luis Alfonso, que hay que tenerlo muy en cuenta. Las elecciones se perdieron en Cali para el pacto histórico, en lo que tiene que ver con alcaldía, pero de ahí para abajo los avances de las fuerzas populares son significativos, sobre todo, no solamente el caso de las bancadas que se eligieron en consejo. Nunca la habíamos tenido, Luis Alfonso, una bancada como la que tenemos hoy, 4, 5, 6 concejales que hacen parte, digamos, de esa sombrilla política del pacto histórico. Igual en asamblea, pero sobre todo en las juntas administradoras locales. El triunfo, digamos, del pacto histórico en la base de la población, en las comunas de Cali, es un tema sobre el cual no se ha hecho suficiente reflexión. Yo creo que la convocatoria hoy que está haciendo el presidente, sobre todo a los ediles, que hoy lideran comunas enteras. Claro, lideran comunas enteras. Ahora, tengo muy claro el fenómeno de la comuna 18, tengo muy claro el fenómeno de la comuna 16 allá en Puerto Resistencia, tengo muy claro el fenómeno de comunas como la 12, la 11, ¿cierto? Inclusive la comuna 19, donde está la edilesa más votada de Cali. La comuna 19, que es una comuna de sectores medios, pero el pacto histórico alcanzó con la lideresa Diana la votación más alta para una edil en Cali del pacto histórico. Esos ediles que están elegidos, que tienen inclusive mayorías en esas juntas de administradores locales, son los llamados, digamos, en un momento dado, a liderar la construcción de las cabildos abiertos, cabildos ciudadanos, sobre distintos temas. Está el tema del catastro, para hablar un tema del territorio, está el tema de servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Cali, está el tema de las reservas de recursos naturales estratégicos, como el caso de los farallones de Cali, las reservas de agua, los ríos, está el tema, inclusive, un tema que ha hecho que ha llamado mucho la atención, el tema de Puerto Resistencia y su monumento y su declaratorio como monumento. Eso da para un cabildo ciudadano inmediatamente, para que se declare no solamente el monumento como monumento público, sino para que se construyan las zonas verdes, los parques de la comuna 16 que tienen que acompañar ese patrimonio público urbano en un momento dado. Entonces son muchos los temas que podrían... Está el control al alcalde, el control a este alcalde que tenemos hoy, a su presupuesto y a las prioridades de inversión en la ciudad. Entonces, estos temas son los que el presidente está poniendo sobre la mesa. Está diciendo, esto hay que resolverlo en esta convocatoria popular. La Constitución del 91 nos da para eso, nos da herramientas para eso. Y, como aquí se ha dicho, el poder constituyente finalmente es el poder del pueblo, que es la base del sistema político. El sistema político nuestro se construye sobre 3 referentes: la dignidad humana, la justicia y el poder popular.
Entonces lo que el presidente ha hecho es profundizar, volver sobre la Constitución del 91, volver con toda la fuerza que aunque le ha defendido esa Constitución y radicar ahí sobre ese planteamiento básico que es el fruto además de las luchas del pueblo colombiano, radicar ahí la agenda, la brújula, digámoslo, y en eso el pueblo no puede vacilar. Las organizaciones, tú hablabas de que hay sectores que quizás estén sorprendidos, quizás tengan dudas, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que convencernos de que no tenemos alternativa, porque si el presidente se queda solo en esto, si nos quedamos a mitad de camino, podría ahí la respuesta, digamos, de las fuerzas reaccionarias de este país, podría en un momento dado ser brutal. Podrían intentarlo. Yo no descarto la posibilidad inclusive que en el 2026 tengamos una respuesta, digamos, de derechas muy fuerte y en ese sentido perder el gobierno, que ese es otro tema de Luis Alfonso, que está gravitando ahí y que puede ser inconfesable a estas alturas. Pero lo que el presidente también nos está diciendo es no podemos perder las elecciones del 2026 o los escenarios que vengan a propósito del cambio o del relevo, digamos, del periodo de poder. El gobierno del cambio necesita permanecer en el poder. Y en ese sentido, la apuesta también es sobre ese tema. Ahora alguien dirá, ¿el presidente está planteando una reelección presidencial? No creo, lo ha negado. Pero también es cierto que esta discusión subyace en un momento dado a la discusión constituyente, y es que ya sea por la vía de transformaciones en el sistema electoral o ya sea por la vía de construir una alternativa que sea capaz de preservar el gobierno del cambio, lo cierto es que el presidente está poniendo a tiempo, 2 años antes, con suficiente tiempo, la discusión sobre la necesidad de preservar este gobierno y sostenerlo en el tiempo. Que no significa que esté incumpliendo su promesa del sentido de que no aspira ni aspirará a una reelección, aunque en sectores populares es muy fuerte esa propuesta. Ya lo vimos aquí en Puerto Resistencia, con la gente proponiendo eso, en la costa también, en varias de las manifestaciones, pero el presidente, la constituyente no es para reelegirme, es para que en ella se incluyan o se restablezcan componentes fundamentales del Estado social de derecho que fueron revocados por las oligarquías. Y como usted ha dicho muy acertadamente, se trata también, y recogiendo lo que el presidente ha planteado, se trata de que las asambleas populares, los encuentros de masas, como yo los denomino, como los que él presidió en la costa, en la zona sur de la costa caribe colombiana, sean también espacios constituyentes, es decir, en los que el pueblo habla, el gobierno escucha, el pueblo manda, el gobierno cumple, el gobierno obedece. Eso es un elemento de soberanía popular, que el mandato del pueblo se cumpla también con la asamblea popular. Y el tercer elemento que rescato de lo que usted ha planteado es volver sobre la misma carta política, los mecanismos de derecho, los mecanismos de participación consagrados en la Constitución política, hay que volver sobre ellos. En la carta política está el cabildo abierto. Pues vamos por los cabildos abiertos constituyentes. Yo creo que es un mecanismo y sería una propuesta muy interesante en la que creo que usted estaría dispuesto a ejercer un liderazgo, doctor Alberto Bejarano. Es que vuelvo y rescato algo. Lo vi con mis propios ojos en algún momento del estallido social. Sobre todo me acuerdo mucho de asambleas que se hicieron en la Loma de la Dignidad, ¿no? La Loma de la Dignidad, que fue un punto de resistencia muy importante. Ahí se intentaron ejercicios. Lo que pasa es que nos faltó, si se quiere, tiempo, Luis Alfonso, para madurar ese proceso. Pero inclusive, te digo algo, yo le escuché en ese momento, en esas asambleas, a muchachos jóvenes, si se quiere, de las barras del fútbol, que estuvieron en Chile meses antes del estallido social en Colombia por razón de una Copa Libertadores en la cual participó uno de los equipos de la ciudad, América de Cali, que estuvo en Santiago de Chile. Y en ese momento en Santiago de Chile se dio la pandemia. Estos muchachos tuvieron que quedarse en el sur del continente por razón de la pandemia y pudieron ver lo que se dio en Santiago de Chile con ocasión en un momento dado del poder popular o de las asambleas populares en Santiago de Chile. Ellos llegaron en un momento dado a la Loma con este planteamiento. Yo se los escuché a ellos en las calles. La necesidad de crear el cabildo popular, que además no es solamente el cabildo popular, no es solamente la asamblea que delibera.
El cabildo popular también es el gobierno local en el terreno, en el territorio, es decir, la necesidad de la autogestión comunitaria, la olla comunitaria, pero también los problemas que hay que resolver en la barriada en un momento dado, inclusive problemas de control del territorio. Es decir, los cabildos populares, los cabildos ciudadanos pueden convertirse en verdadera, para hablar de un referente, si se quiere, teórico, histórico, en verdaderas comunas, ¿cierto? Ese planteamiento de la comuna como tal. Eso sucedió en Santiago de Chile y hay antecedentes de eso. Bueno, esas discusiones son las que se alcanzaron a dar en algunos momentos del proceso. Nos quedó faltando tiempo. Todos sabemos de la forma como fue reprimido violentamente el estallido social y la manera como el estallido social terminó y concluye en un baño de sangre, ¿cierto? Más de 60 jóvenes asesinados, una cifra realmente dramática, y el baño de sangre que concluyó el tema, pero ahí está la simiente. Muchos de estos jóvenes y muchos de los líderes comunitarios que estuvieron en estas asambleas están hoy, vuelvo y repito, de ediles, de edilesas, en las juntas de administradoras locales, están pidiendo pista, y yo hago un llamado directo a que estos ediles, algunos inclusive que pueden estar escuchando tus programas, se conviertan en referentes inmediatos de la convocatoria de Asamblea Popular. Mira, algo que decíamos en ese momento, después de que estalle el primer cabildo popular en Cali, estoy hablando del territorio nuestro, porque es lo que yo más estoy viendo en este momento, pero esto puede pasar en cualquier lado, puede pasar en Palmira, puede pasar en Bugalagrande, puede pasar en Tuluá, puede pasar en el norte del Cauca. De hecho, en el norte del Cauca existe, digamos, todo este tema, digamos, del gobierno propio de las autoridades indígenas, pero el tema, y de las comunidades negras. Pero el tema es que en Cali estalla el primer cabildo popular en una comuna y te aseguro que eso es un movimiento que se va a reproducir en las demás comunas. Basta es tomar la iniciativa, cogerle la caña al presidente. Presidente, aquí estamos en la comuna 18, o estamos en la comuna 16, o estamos en la comuna 7 y vamos a hacer el poder constituyente y vamos a constituirnos en poder como tal. Vamos a hacer cabildos abiertos. Señor alcalde, presentes el día tal. Eso se hace recogiendo para convocar al alcalde. Esto es un tema institucional, eso está reglamentado. Hay que reunir 7.000 firmas. Con 7.000 firmas tú convocas al alcalde para que el alcalde rinda cuentas. No venga a hacer un acto, digamos, de proselitismo. No, la agenda la pone la comunidad. La comunidad dice, necesitamos que usted nos rinda cuentas sobre el puente. Bueno, está hablando de un tema de la gobernación, pero por decir algo, el puente de Juanchito. Entonces la comunidad pone la agenda en el Cabildo Popular. No es el alcalde el que viene a hacer un acto, digamos, de gobierno. No, es la comunidad la que dice, ese es el tema. Por ejemplo, el colapso del sistema de instituciones públicas de educación. Las escuelas de Cali en la comuna, voy a hablar de comunas en concreto, comuna 11, por ejemplo, comuna 12. Hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con el sistema, el aparato educativo de la ciudad, que están en una situación muy crítica. Bueno, señor alcalde, necesitamos que usted venga a esta discusión con nosotros. Las escuelas, los colegios, el sistema público, o el tema de salud, o el tema del mío, el tema del transporte de la población, ¿cierto? ¿Cómo se va a resolver eso? Pero en función de una agenda popular. El presupuesto que el alcalde le presenta al consejo. Venga, discutimos ese presupuesto, señor alcalde, con las comunidades. Bueno, eso lo podemos hacer ya. Yo siento que el presidente lo que nos está diciendo es eso. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso en una discusión de orden nacional? Pues evidentemente esto es un movimiento y el movimiento genera movimiento y el movimiento genera escenarios que hoy son imposibles de prever, pero que la dinámica misma de la movilización popular va generando los escenarios, va construyendo la dinámica que permite en un momento dado que el presidente pueda gobernar, porque finalmente lo que nos está diciendo el presidente es, aquí hay un bloqueo, yo necesito al pueblo, digamos, jugando un papel protagónico, constituyente, que entre otras cosas, alguna vez lo escuché en Venezuela, el poder protagónico. Protagónico, claro. Que pasar del representativo al protagónico. Exactamente, eso lo escuchamos alguna vez del presidente Chávez en Venezuela. Bueno, lo cierto del caso es que, ahora que no se asuste nadie porque estamos hablando de Venezuela, porque también entonces ya no se puede hablar de Venezuela, no se puede hablar de, ¿no? Hay referentes, digamos, que han caído pues en desgracia, tú lo decías, pero lo cierto del caso es que esa idea de que el pueblo sea protagonista del cambio, ¿no? Yo siento que es eso, y siento que el gobierno, entre otras cosas, tiene la tarea, el gobierno del presidente Petro, la tarea de volcarse sobre las comunas, volcarse sobre los barrios, entre otras cosas, el tema de los procesos de paz urbano, por ejemplo, el caso de Buenaventura.
¿cierto? Que es un referente que conozco bien. Bueno, esos procesos de paz son también poder constituyente, transformación territorial con el pueblo, precisamente creando las condiciones para erradicar la violencia. Y eso estaba funcionando y está funcionando y ha funcionado. Es decir, en el caso de Buenaventura, la reducción de la violencia en manos de un proceso de paz ha sido notoria a lo largo del último periodo. Es decir, el presidente le ha ahorrado, con su política de paz total, le ha ahorrado decenas, centenares de muertes violentas a Buenaventura en los últimos 8, 9, 10, 12 meses, fruto de un proceso de transformación. Ahora bien, ese es otro tema que podría entrar también en la discusión de cómo implementar el proceso de paz. De hecho está. Eso es el primer punto. Del presidente. Creo que es el primer punto de la agenda del presidente. Sí. Entonces, ahí están los referentes, Luis Alfonso, para efectivamente, digamos, entender este proceso constituyente y este poder constituyente que nos está planteando el presidente de la República. Y yo creo que una de las principales conclusiones de este diálogo con el doctor Alberto Bejarano es precisamente esta iniciativa de empezar a generalizar los cabildos abiertos por comunas, con esa gran cantidad de ediles que logró el pacto histórico y las fuerzas progresistas en las elecciones de octubre del año inmediatamente anterior, y empezar a materializar la idea. El presidente no está solo en esto, vivimos en la costa, está con el pueblo. Es que el pueblo es el referente del presidente y es a quien va dirigida la propuesta, no es a personajillos de la extrema derecha oligárquica, de la corrupción, del clientelismo y connivientes con la violencia que ha existido en nuestro país. No es para los agentes de la derecha y la extrema derecha, es para el pueblo y para que el pueblo se empodere, pasar de gobernar a ser poder, como dijo el presidente Petro en la costa, pasar de gobernar a ser poder, porque él también lo ha dicho. En este momento no somos poder, porque el poder fundamental es el económico y lo tienen las élites, y aparte de ello tienen gran cantidad de agentes en el Congreso que, como usted ha dicho, ya perdió su cuarto de hora, y entonces queda es el poder popular. No significa ello que va a cerrar el Congreso, ni que va a acabar con lo que se ha hecho, ni que va a ir a respetar las ramas del poder público, ni la rama judicial, nada de eso. Simplemente es llevar a la práctica la Constitución y recuperar lo que ha sido revocado, sacado de ella por las élites. Por acá, para ir terminando, doctor Alberto Bejarano, Fanny Salazar nos dice, expresa una inquietud que con la constituyente podrían perder los avances en reforma agraria. Yo considero que de ninguna manera, por el contrario, se van a reforzar, ¿no? Se van a reforzar. Doctor Alberto Bejarano, muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que tendremos oportunidad de hablar más adelante con usted sobre el proceso de paz total que usted conoce muy bien, ya lo soslayaba, de los importantes avances que ha habido en Buenaventura. Tendremos oportunidad de hablar de ello y tendremos oportunidad también de hablar sobre lo que está pasando con los jóvenes detenidos injustamente por el régimen de Iván Duque. Muchas gracias, doctor Alberto Bejarano, por habernos acompañado hoy en este diálogo en Periodismo Libre. No, muchas gracias a ti, Luis Alfonso, y debo decirte que te agradezco además la tarea que estás haciendo, ese ejercicio de seguimiento al presidente, de presentarlo, de resumirlo, de difundirlo, que otros medios no van a divulgar nunca. Parece que es muy importante, es parte de esta pedagogía política transformadora que tanto se requiere, y quiero pues agradecerte por la tarea que está haciendo Periodismo Libre en ese sentido. A veces no tenemos el tiempo quizás, o no tenemos la percepción tan clara de la importancia de ver lo que está pasando en este momento con este presidente que tenemos, que por supuesto pues está haciendo la historia, ¿no? Está haciendo la historia viva. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, Luis Alfonso, y a todo tu equipo de trabajo, y además a todas las personas que escuchan la señal independiente de Periodismo Libre en vivo. Muchas gracias por sus palabras de estímulo para este ejercicio de periodismo independiente, alternativo, contrahegemónico, de Periodismo Libre, que lo hacemos por una cosa sencilla: conciencia política y ética periodística, porque consideramos que el periodismo es libre o es una farsa, y estamos decididamente con el cambio, estamos con el pueblo y estamos con el proceso de cambio iniciado por el presidente Gustavo Petro. Es la tarea que nos hemos arrogado y la hacemos motu propio, por pura voluntad, por pura ética periodística. Muchas gracias nuevamente, doctor Alberto, y me quedo con algunas de sus propuestas. El acuerdo es con el pueblo.
El Congreso no es agente del cambio. Hay que acudir al pueblo, a las masas populares de manera directa. El pueblo puede proponer para que se abran las soluciones. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que pases buena tarde y que siga el programa.